Lidia, mencionada en el libro de los Hechos, es una figura inspiradora del Nuevo Testamento y una de las primeras personas en Europa en convertirse al cristianismo. Como comerciante de púrpura en la ciudad de Filipos, Lidia era una mujer emprendedora, influyente y devota que adoraba a Dios. Su encuentro con el apóstol Pablo marcó un antes y un después en su vida, ya que, al escuchar el mensaje del Evangelio, abrió su corazón y fue bautizada junto con toda su casa. Generosa y hospitalaria, Lidia ofreció su hogar como lugar de reunión para los primeros cristianos, convirtiéndose en una pieza clave en el establecimiento de la iglesia en Filipos. En este video, exploraremos la vida de Lidia, su conversión y el impacto de su fe en la expansión del cristianismo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para descubrir la poderosa historia de Lidia y su legado espiritual. En Hechos 16, 9, 10 se narra: «Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio». El contexto de la historia de Lidia comienza con la dirección divina que recibió Pablo para llevar el Evangelio a Europa. Hasta ese momento, el apóstol y sus compañeros habían trabajado principalmente en Asia Menor, pero en Troas, Pablo tuvo una visión que los llevó a Filipos, una importante colonia romana en Macedonia. Este evento no fue casual, fue una intervención directa de Dios que abrió una nueva etapa en la misión cristiana. En Troas, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio lo invitaba a cruzar el mar y llevarles el mensaje del Evangelio. Este llamado fue interpretado como una clara indicación de que Dios les estaba guiando a predicar en Macedonia, marcando la primera incursión del Evangelio en el continente europeo. Filipos era una colonia romana con una población diversa y una importante posición en la ruta comercial conocida como la Vía Egnatia. Aunque era una ciudad prominente, carecía de una sinagoga, lo que indicaba que la población judía era escasa. Sin embargo, esto no impidió que Pablo y sus compañeros buscaran un lugar de oración, lo que los llevó al río, donde conocieron a Lidia. Pablo no estaba solo en esta misión. Lo acompañaban Silas, Timoteo y Lucas, quienes jugarían roles importantes en la obra misionera. Este equipo fue testigo de cómo Dios estaba abriendo puertas en Filipos, comenzando con el encuentro con Lidia, que se convertiría en una pieza clave para la iglesia en Europa. Macedonia era una región culturalmente significativa en el mundo grecorromano. Su capital, Filipos, era una colonia romana, lo que significaba que los ciudadanos disfrutaban de privilegios legales y políticos similares a los de Roma. Esto hizo de Filipos un lugar estratégico para difundir el Evangelio. La visión de Pablo marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que representó la entrada del mensaje cristiano en el continente europeo. Este evento subraya cómo Dios dirige el avance de su reino de acuerdo con su propósito. La ausencia de una sinagoga sugiere que la comunidad judía en Filipos era pequeña. Esto llevó a Pablo y su equipo a buscar un lugar de oración fuera de la ciudad, lo que los condujo al río, donde finalmente encontraron a Lidia. En Hechos 16:14 se narra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia es presentada como una figura destacada tanto en el ámbito empresarial como espiritual. Originaria de Tiatira, una ciudad famosa por su industria textil y tintes de púrpura, Lidia era una comerciante exitosa que comerciaba con este preciado producto. A pesar de su éxito en los negocios, Lidia tenía una búsqueda profunda de Dios, siendo descrita como una adoradora de Dios, un término que indicaba su respeto por las enseñanzas del judaísmo y su inclinación espiritual hacia el monoteísmo. La púrpura era un tinte exclusivo,
utilizado principalmente por la realeza y la clase alta, debido a su alto costo y al proceso laborioso de extracción, ya sea de moluscos marinos o de ciertas raíces de plantas. Esto situaba a Lidia como una mujer de negocios influyente y próspera, con acceso a una clientela distinguida y de alto estatus social. El hecho de que Lidia manejara un negocio exitoso y tuviera una casa propia en Filipos, una colonia romana, sugiere que era económicamente independiente y respetada en su comunidad. Esto rompe con las normas sociales de la época, donde las mujeres solían ocupar roles secundarios. Su liderazgo en el ámbito comercial y más tarde, en el espiritual, la convirtió en una figura clave en la expansión del Evangelio en Europa. Aunque no era judía por nacimiento, Lidia había adoptado las creencias y prácticas del judaísmo, lo que la identificaba como una adoradora de Dios. Este término se aplicaba a gentiles que buscaban al Dios de Israel y participaban en actividades religiosas como la oración, pero sin convertirse formalmente al judaísmo. Su búsqueda sincera de Dios preparó su corazón para recibir el mensaje de Pablo. Tiatira, en Asia Menor, era conocida por su producción de telas teñidas de púrpura. Aunque Lidia vivía en Filipos, su origen en Tiatira refleja su conexión con esta industria próspera. Esto también sugiere que era una comerciante itinerante, llevando su producto a diferentes ciudades. Aunque el liderazgo femenino en el ámbito comercial no era común, había excepciones. Lidia representa una de estas excepciones, destacándose como una mujer autónoma y capaz en un campo dominado por hombres. En el contexto del judaísmo del primer siglo, este término designaba a gentiles que reconocían al Dios de Israel y participaban en ciertas prácticas religiosas, como la oración y la asistencia a reuniones, sin adoptar por completo la ley mosaica. Esto muestra cómo el mensaje de Dios ya estaba atrayendo a los gentiles antes de la llegada del Evangelio. En Hechos 16:13 se narra: «Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido». El encuentro de Pablo y sus compañeros con Lidia ocurrió en un lugar sencillo pero significativo: un río fuera de las puertas de Filipos. Sin una sinagoga en la ciudad, las personas que buscaban a Dios se reunían en este lugar para orar. Allí, en un entorno humilde y lejos del bullicio de la ciudad, se plantaron las semillas del Evangelio en el corazón de Lidia. En Filipos, la ausencia de una sinagoga indicaba que la comunidad judía era pequeña, ya que la ley requería al menos 10 hombres judíos para establecer una sinagoga. Por esta razón, los creyentes solían reunirse al aire libre, a menudo cerca de cuerpos de agua, para realizar sus rituales de purificación y oraciones. Este lugar, aunque sencillo, se convirtió en el escenario de un momento trascendental en la expansión del Evangelio. Entre las personas que buscaban a Dios junto al río estaba Lidia, acompañada de otras mujeres. Este grupo resalta el rol crucial de las mujeres en la búsqueda espiritual y en las primeras etapas de la Iglesia. Lidia, como mujer de influencia y búsqueda genuina, se encontraba entre estas personas que buscaban a Dios con sinceridad. Pablo y sus compañeros se unieron al grupo y comenzaron a hablarles sobre Jesús. Este acto demuestra la estrategia del apóstol de empezar su ministerio en cada ciudad con quienes ya tenían algún conocimiento de Dios. Aunque Lidia era una adoradora de Dios, su conocimiento aún no incluía la revelación completa del Evangelio, y Pablo se encargó de presentarle el mensaje de salvación a través de Cristo. En ciudades donde no había sinagoga, los judíos y temerosos de Dios se reunían en lugares tranquilos y accesibles, como ríos o espacios abiertos, para orar y adorar. Estos lugares también servían como puntos de encuentro para la comunidad judía dispersa. En este contexto, las mujeres desempeñaron un papel importante al sostener reuniones de oración y mantener vivas las prácticas religiosas. La presencia de Lidia en este grupo
subraya la influencia espiritual de las mujeres en la comunidad. Pablo a menudo buscaba primero a los judíos y a los temerosos de Dios en cada ciudad. Este enfoque le permitió compartir el Evangelio con personas que ya tenían un contexto espiritual y estaban abiertas a recibir la enseñanza sobre Cristo. En Hechos 16:14b se narra: «Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía». En el lugar de oración junto al río, Dios orquestó un momento especial en la vida de Lidia. Mientras escuchaba a Pablo predicar, el Señor abrió su corazón, permitiéndole recibir el mensaje del Evangelio con fe. Este acto divino marcó el inicio de su transformación espiritual y la convirtió en la primera creyente en Europa. La conversión de Lidia no fue solo el resultado de las palabras de Pablo, sino principalmente una obra del Señor. El texto enfatiza que fue Dios quien abrió su corazón, mostrándonos que la salvación es un acto de gracia divina. Su apertura espiritual fue la respuesta al llamado de Dios, quien ya había estado trabajando en su vida. Lidia, descrita como temerosa de Dios, ya tenía un corazón inclinado hacia el Señor. Esto demuestra que su búsqueda sincera fue recompensada cuando Dios le reveló la verdad plena del Evangelio. Su disposición a escuchar atentamente a Pablo refleja una actitud humilde y receptiva, cualidades esenciales para quienes buscan conocer a Dios más profundamente. Pablo compartió el Evangelio con claridad, destacando la obra redentora de Cristo y su poder para reconciliar a las personas con Dios. Lidia, al escuchar este mensaje, encontró la respuesta que su corazón buscaba. Este momento fue un cumplimiento del propósito de Dios al enviar a Pablo a Filipos. En el libro de los Hechos, vemos repetidamente cómo Dios prepara y transforma los corazones de las personas para recibir el Evangelio. Al igual que en el caso de Cornelio, Hechos 10, Lidia representa a aquellos que buscan sinceramente a Dios y están preparados para recibir su mensaje. Aunque la obra de Dios es esencial, el mensaje predicado por Pablo fue el medio por el cual Lidia conoció a Cristo. Esto subraya la importancia de proclamar el Evangelio con fidelidad, confiando en que Dios usará nuestras palabras para tocar los corazones. Filipos, como colonia romana, estaba rodeada de prácticas idolátricas comunes en el mundo grecorromano. Sin embargo, Lidia se apartó de esas tradiciones para buscar al Dios verdadero, mostrando cómo la gracia de Dios alcanza a las personas incluso en entornos espiritualmente oscuros. En Hechos 16:15a se narra: «Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». El bautismo de Lidia y su familia fue el paso siguiente tras la apertura de su corazón al Evangelio. Este acto público simbolizó su fe en Jesucristo y marcó el inicio de su nueva vida en Él. Además, su bautismo fue el primero registrado en Europa, destacando la importancia histórica de este evento para la expansión del Evangelio en un nuevo continente. El bautismo de Lidia fue una expresión de su fe y obediencia. Aunque ya era una temerosa de Dios, su bautismo representó su identificación con Cristo y su aceptación del mensaje de Pablo. Este acto también indicó su deseo de ser parte de la comunidad cristiana naciente en Filipos. No solo Lidia fue bautizada, sino también su familia. Esto muestra cómo su fe impactó a quienes la rodeaban, probablemente incluyendo sirvientes o empleados de su casa, ya que en la cultura de la época, la palabra familia abarcaba a todos los que vivían bajo el mismo techo. Este impacto refleja su liderazgo espiritual y su capacidad para guiar a otros hacia la fe. El bautismo de Lidia y su familia marcó el inicio de la iglesia en Filipos, que más tarde sería reconocida como una de las comunidades más fieles y generosas en las cartas de Pablo. Este evento destaca cómo Dios usa individuos para sembrar las semillas del Evangelio en lugares estratégicos. En la iglesia del primer siglo, el bautismo era una declaración pública de fe
y compromiso con Cristo. Este acto simbolizaba la limpieza de los pecados y la unión con Jesús en su muerte y resurrección. Para Lidia, fue un acto transformador y un testimonio ante su comunidad. En la cultura grecorromana, los líderes de familia tenían una influencia significativa sobre quienes vivían en su hogar. La conversión de Lidia y su decisión de bautizarse afectaron positivamente a toda su casa, reflejando cómo la fe personal puede tener un alcance comunitario. A lo largo del libro de los Hechos, el Evangelio se expandió a través de familias completas que abrazaron la fe en Cristo, como ocurrió con Cornelio, Hechos 10. El caso de Lidia sigue este patrón, mostrando cómo las familias desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de la iglesia primitiva. En Hechos 16:15b se narra: «Y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. La hospitalidad de Lidia es uno de los aspectos más destacados de su historia. Después de aceptar el Evangelio y ser bautizada junto con su familia, Lidia ofreció su hogar como un lugar de refugio y ministerio para Pablo y sus compañeros. Este gesto no solo reflejó su generosidad, sino también su compromiso con la obra de Dios y su disposición a servir al reino. Lidia no solo abrió su corazón al Señor, sino también su hogar. Insistió en que Pablo y sus compañeros se quedaran con ella, ofreciéndoles un lugar seguro donde descansar y recuperar fuerzas. Este acto de hospitalidad demuestra cómo Lidia convirtió sus recursos en herramientas para el ministerio, utilizando lo que tenía para apoyar la expansión del Evangelio. La casa de Lidia se convirtió en un lugar estratégico para la obra de Dios en Filipos. No solo fue un refugio para los misioneros, sino también un espacio donde los creyentes podían reunirse para orar, enseñar y fortalecer su fe. Este hogar, probablemente espacioso y bien ubicado, debido a la posición económica de Lidia, se transformó en el núcleo de la naciente iglesia en Filipos. Lidia no permitió que las normas culturales o su posición como comerciante exitosa la detuvieran de servir con humildad. Su hospitalidad refleja una actitud de gratitud hacia Dios y un entendimiento profundo de que todo lo que tenía provenía de Él. Su ejemplo inspira a usar los recursos personales para servir a Dios y a otros. En la cultura grecorromana, la hospitalidad era una virtud altamente valorada. Ofrecer alojamiento y cuidado a los viajeros no solo era un deber social, sino también una muestra de honor y generosidad. En el contexto cristiano, la hospitalidad adquirió un significado espiritual, ya que permitió el avance del Evangelio. Antes de la existencia de edificios dedicados al culto cristiano, las reuniones de la iglesia se llevaban a cabo en hogares. El hogar de Lidia se convirtió en uno de estos lugares, siendo un centro de enseñanza, adoración y comunión para los creyentes en Filipos. Al abrir su hogar, Lidia asumió un papel de liderazgo en la iglesia naciente. Aunque no se menciona explícitamente como líder formal, su disposición para servir y apoyar el ministerio demuestra su influencia y compromiso con la comunidad cristiana. En Hechos 16:40 se narra: «Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron». La casa de Lidia, que ya era un lugar de hospitalidad y reunión para los creyentes, se convirtió en un refugio para Pablo y Silas tras su liberación de la cárcel. Este acto muestra cómo su hogar no solo ofreció un espacio físico de descanso, sino también un lugar de ánimo y fortaleza espiritual para los misioneros y los primeros cristianos en Filipos. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos después de liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación, lo que provocó la ira de sus dueños. En prisión, fueron golpeados y encadenados, pero continuaron orando y alabando a Dios. Su liberación milagrosa, por medio de un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, fue un testimonio del poder de Dios. Tras ser liberados,
Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, no solo para recuperarse, sino también para animar a los creyentes. Este acto destaca la importancia de Lidia como una figura central en la comunidad cristiana de Filipos. Su hogar ya era un lugar donde los creyentes se reunían y ahora también servía como un santuario para los apóstoles en tiempos de crisis. En la casa de Lidia, Pablo y Silas se encontraron con otros creyentes, a quienes consolaron antes de partir hacia Tesalónica. Este encuentro demuestra cómo la comunidad cristiana, liderada por personas como Lidia, se fortalecía mutuamente en medio de las pruebas. Su hogar no solo era un lugar físico de refugio, sino un espacio donde se compartía la fe, la esperanza y el apoyo mutuo. En la iglesia del primer siglo, los hogares de los creyentes eran esenciales para la vida comunitaria. Eran lugares donde se reunían para orar, compartir la enseñanza de los apóstoles y fortalecerse mutuamente. La casa de Lidia era uno de estos centros clave en Filipos. El arresto de Pablo y Silas refleja la resistencia que enfrentaron los cristianos en un contexto hostil. En medio de esta persecución, la hospitalidad de Lidia proporcionó un espacio seguro para los líderes cristianos y la comunidad de fe. A pesar de las dificultades, los creyentes en Filipos continuaron reuniéndose y apoyándose mutuamente. Este ejemplo de perseverancia muestra cómo la comunidad cristiana dependía del apoyo de personas como Lidia para superar los desafíos. En Filipenses 1:5 se narra: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lidia dejó un legado significativo en la iglesia primitiva como la primera creyente convertida en Europa y como una de las primeras personas en usar sus recursos y su influencia para apoyar la obra de Dios. Su compromiso no solo impulsó el crecimiento de la iglesia en Filipos, sino que también dejó una huella duradera en la historia del cristianismo. Aunque se menciona brevemente en las Escrituras, su impacto fue profundo y sostenido. Lidia fue clave en el establecimiento de la comunidad cristiana en Filipos. Su hogar se convirtió en el centro de reunión para los creyentes, quienes se fortalecieron espiritualmente a través de la enseñanza, la oración y la comunión. Esta iglesia sería conocida más tarde por su fidelidad y generosidad, como se refleja en la carta de Pablo a los filipenses. Desde el momento en que Lidia aceptó el Evangelio, demostró una fe práctica que se manifestó en su hospitalidad, su disposición para apoyar a los misioneros y su influencia en su familia y comunidad. Este modelo de fe activa inspiró a otros a seguir su ejemplo, mostrando que la vida cristiana implica acción y servicio. La relación entre Lidia y Pablo fue un testimonio del trabajo conjunto entre creyentes para el avance del Evangelio. Su apoyo brindó a Pablo y a sus compañeros un lugar seguro y recursos para continuar su misión en Macedonia y más allá. La generosidad de Lidia reflejó su comprensión del propósito mayor de su fe: la expansión del reino de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.